El Instituto de Estudios Superiores Tecnológico Privado Paul Müller les saluda. En esta ocasión trataremos sobre una asignatura de mucha importancia en nuestros estudios, documentación empresarial. Los temas a tratar en esta área de estudios están relacionados en 6 sesiones. Veamos pues. La primera sesión tendremos en cuenta la identificación fiscal, la identificación que tiene toda persona que desea realizar un negocio unipersonal o, en todo caso, una persona jurídica o empresa formalmente constituida, y de hecho y derecho requieren de una identificación. Los comprobantes de pago, entre ellos la proforma, la carta de pedido y el presupuesto, los descartamos como tales por ser documentos que no requieren de permiso del Estado, pero se necesitan para dar inicio a las operaciones comerciales en la compra y bienes o servicios. En la sesión segunda tocaremos los comprobantes básicos dentro de la gran lista de comprobantes de pago que establece el Estado para efectos de corroborar las transacciones comerciales: la factura, la boleta de venta, el ticket, que puede ser facturado o en boleta de venta, y por supuesto la liquidación de compra. En la tercera sesión, ¿qué pasaría si nuestro cliente nos devuelve la mercancía? O de repente ha realizado algún crédito, se ha demorado y consecuentemente tenemos que cobrar intereses, gastos administrativos, multas acarreadas por el retraso en el pago de sus créditos, deudas o simplemente por el hecho de olvido en ellos. En la sesión 4 tendremos en consideración cómo hacemos para trasladar la mercancía. El Estado nos indica que deben haber comprobantes que acrediten el trasladar una mercancía de un lugar a otro, la guía de remisión, y por supuesto para que se efectúe un trato en compra-venta en donde no se presente de repente los comprobantes de pago y se requiera de un título de propiedad, tenemos un contrato. Pero en estos casos, como no existe guía de remisión, o de existir, requerimos de un documento en el que se señale claramente las condiciones en que se traslada la mercadería, pues para eso la existencia de un contrato de transporte terrestre. Sesión 5. El crédito. Siempre nos hemos preguntado de dónde deriva el crédito. Crédito deriva de la palabra creer. Pero la creencia o la confianza que tengamos será la que acredite nuestro pago a fecha futura. Para esto, los documentos de crédito, como la letra de cambio, el pagaré u otros. En la sesión 6 que aparece, tenemos un documento de crédito contra entrega. De repente no requerimos o no deseamos tener en nuestro poder efectivo por motivos varios. Entonces podemos tener con nosotros al cheque bancario. Y con él, por supuesto, tendremos en cuenta que los bancos o entidades financieras nos tendrán siempre presente nuestros movimientos con el estado de cuenta corriente, y finalmente no olvidarnos de nuestro deber de que se nos descuente el impuesto a las transferencias financieras por cualquier movimiento que se haga a nivel financiero o bancario. Demos inicio entonces a la primera sesión. Habíamos estado señalando que en esta sesión vamos a tratar sobre aspectos relacionados con el RUC, los comprobantes de pago, la proforma
la carta de pedido, el presupuesto. Vayamos entonces al RUC. El realizar operaciones de compra-venta para efectos de la presencia de una persona natural con negocio unipersonal o una persona jurídica formalmente constituida, llamada empresa, a diferencia de las personas naturales, vamos a requerir de un documento de identificación. Este se denominará el RUC, Registro Único del Contribuyente. Tiene 11 dígitos y las autoridades encargadas de otorgárnosla pertenecen al Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria será la que nos provea de este número. Ahora bien, de ahora en adelante, cuando ya lo tengamos con nosotros, cualquier trámite que realicemos, identificación fiscal, el RUC. ¿Quiénes tienen la obligación de inscribirse en el RUC? Eso es una consulta que siempre se hace uno, ¿no? Todas las personas naturales y jurídicas, las sucesiones indivisas. ¿A qué se llaman sucesiones indivisas? Aquellas que han resultado del fallecimiento de una persona cuyos bienes han pasado a formar parte ahora de una familia cuya integración ha hecho que los bienes que dejó quien falleció sean ahora de propiedad de todos sus herederos. Mientras estos bienes no sean vendidos, la sucesión no está dividida, razón por la cual se denomina indivisa. Podemos reconocer el RUC de una sucesión indivisa porque los dos primeros dígitos empiezan con 15. Podemos reconocer el RUC de una persona natural porque los dos dígitos iniciales empiezan con 10. Y de una persona jurídica o empresa formalmente constituida porque los dos dígitos del RUC, que posee 11 dígitos, empiezan con 20. Ahora bien, asimismo, también tienen obligación de tener RUC todas aquellas personas que, por ejemplo, se dediquen a la exportación de productos. De hecho, si desean generar una importación, y en este caso lo que mencionaba, una exportación, y que a su vez el Estado les devuelva el IGB solicitado a la venta del producto, necesariamente van a tener que tenerlo. Ahora bien, de no tenerlo, van a requerir del mismo y tendrán que realizar el trámite correspondiente. Podemos observar el formato 2119. Este formato, a la vista, si hacemos un acercamiento del mismo, puede verse que en él estamos dando todos nuestros datos a solicitud a SUNAT. Nuestra actividad económica principal, para que sepa a qué nos vamos a dedicar. Por supuesto, ahí en un casillero dice código CIIU. Se refiere a Codificación Internacional Industrial Uniforme. Si no la sabemos, SUNAT nos la proporcionará. De lo contrario, podemos solicitarla a través de internet para conocerla, y ahí observaremos que todas las actividades, es decir, los servicios que se prestan hacia los demás, tienen una codificación internacional, y ella a su vez sirve para guardarla en la base de datos de SUNAT a efecto de que ellos no se emitan o expidan el RUC que tanto buscamos. Lógicamente tendremos que poner datos que en la actividad doméstica son considerados como el correo electrónico, nuestro domicilio y demás detalles. A posteriori, SUNAT nos entregará el RUC o identificación que tanto necesitamos. Los formularios deben estar siempre firmados por el que va a ser el titular del RUC
Imagínense que tenemos una empresa. La empresa, desde sus estatutos iniciales al momento de su constitución, señala específicamente quién es la persona autorizada, que en la mayoría de los casos es el gerente. Situaciones muy especiales podrían ser la de una empresa individual de responsabilidad limitada, cuyo representante figura en normas como titular o gerente o titular gerente. Los formularios para actualizar nuestro RUC, porque de repente hemos cambiado de domicilio, hemos ampliado nuestro objeto social, tenemos que acudir a sunat.gov.p, su página web, para poder hacer el cambio respectivo cuando esto suceda. El segundo punto a tratar en esta sesión son los comprobantes de pago. Comprobante deriva de la palabra corroborar, comprobar. ¿Cuándo se efectúa un pago? Cuando se adquiere un bien o servicio. En nuestro sistema, en nuestro medio, en nuestro país, la compra de bienes y servicios requiere de comprobante. Tenemos muchos sistemas tributarios en los que damos a conocer cómo es nuestro movimiento comercial al Estado. Si yo me preguntara quiénes en este país no requieren del comprobante de pago para acreditar esa venta de la que estamos mencionando, solo existen 3 grupos de personas: los canillitas, es decir, los que venden periódicos, que ahora puede uno observarlos a través de kioscos; los que lustran zapatos y los que limpian y lavan carros. Son las únicas personas que, recibiendo dinero por los servicios que hacen, no se les solicita comprobante alguno. Todas las personas naturales, y ni qué decir las jurídicas, requieren de comprobantes para acreditar la venta de sus servicios o mercancías. Ahora bien, el comprobante de pago en sí está presentado a nivel de 2, la factura y la boleta de venta, que son los básicos. Pero tenemos un pequeño problema. La factura, que es entregada a personas que tienen RUC, y la boleta de venta a aquellos que no la tienen, requiere de conocer si en ellos existe el IGB o no. De allí nace la presencia de regímenes tributarios. El primero de ellos y básico es el régimen único simplificado, que requiriendo de comprobantes para corroborar la venta de sus servicios o mercancías, emite a sus clientes, pero en él no contiene IGB. Y de otro lado, las boletas de venta y o facturas de aquellas personas que no son de este régimen, sino de otros regímenes tributarios, van a tener IGB en su confección y en su cobranza. Lógicamente que si nos adelantamos en el tiempo, hay personas que están inafectas y exoneradas de este tributo. En ese caso, esto figurará en el comprobante con la palabra inafecto o exonerado. La factura, habíamos mencionado, para personas que tienen RUC. La boleta de venta para las que no lo tienen. Ahora, analicemos por qué la palabra ticket. Ticket está relacionado con un rollo que, colocado en una máquina registradora, va a imprimir los montos a los que se refiere la venta que nos están realizando. ¿Qué diferencia hay entonces entre un ticket y un formato que aparece de manera manual o de manera electrónica en una computadora? En sí es la presentación. El ticket siempre va a estar impreso en una máquina registradora, que muy bien puede estar bajo la presentación de factura o de boleta de venta. Entonces quiere decir que el ticket es factura y boleta, como lo podría ser de manera independiente y con otra presentación los dos anteriores, por supuesto.
Las personas que ejercen su profesión, arte u oficio de manera independiente, es decir, no depender, está relacionado con ejercer esa profesión, arte u oficio, realizando determinados servicios, terminándolos y retirándose del lugar en donde los están haciendo o de repente realizándolos en un local propio, sin la ayuda de otras personas. Si es así, el comprobante que acreditará la venta de ellos, es decir, de los servicios, será el recibo por honorario profesional. ¿Qué pasaría si yo, empresa formalmente constituida o persona con negocio unipersonal, necesita o requiere de un comprobante que acredite que el bien que estoy comprando es mío, es decir, una factura, y quien me lo vende no tiene para otorgármela? Bueno, entonces requeriré de la liquidación de compra. ¿Qué es la liquidación de compra? Un comprobante que quien compra lo manda a imprimir, en él coloca quién le vendió el bien. Esa misma persona se encarga de pagar el IGB al Estado y de colocarlo en su registro de compras. Una vez cancelado el IGB en el tiempo que corresponda, automáticamente el bien pasa a propiedad de quien lo compró con un título de propiedad, ahora llamado liquidación de compra. Teniendo en consideración que hemos tratado 5 de los comprobantes más importantes que existen, hay otros muchos en cantidad suficiente que se utilizan según el reglamento de comprobantes de pago y sus normas especiales que van apareciendo o que ya se encuentran vigentes. Ahora bien, nos preguntamos, ¿los comprobantes de pago de qué manera pueden emitirse, expedirse, realizarse? Como se podrá observar en el caso A y B, en el primero de ellos de manera electrónica y en el segundo de ellos de manera impresa. Si yo quiero que sea del primer caso, lógicamente voy a tener que afiliarme al sistema de emisión electrónica ingresando a SUNAT, operaciones en línea con mi clave de sol. ¿Quién me otorgó mi clave de sol? Cuando yo saqué el RUC. Es una contraseña. El Estado, a través de SUNAT, me va a permitir que toda la emisión de documentos los realice de manera directa y que automáticamente sean destinados a aquel que me compra el bien para que a su vez pueda imprimirlo y ponerlo en su contabilidad como elemento de información. Los comprobantes de pago, en el segundo caso, letra B, emitidos de manera impresa, son los típicos comprobantes que se imprimen en una imprenta y que a solicitud nuestra se encargan de averiguar, solicitar a SUNAT el permiso o nosotros directamente, y la imprenta, que a su vez tiene permiso de SUNAT para hacerlo, nos los hace llegar y en talonarios, porque se presentan en talonario, podemos empezar a utilizarlos para darlo a nuestros clientes. Tenemos aquí la autorización de impresión, que es el formato 806. Cuando el interesado desea imprimir sus comprobantes, naturalmente va a necesitar o requerir de un formulario que le provee el Estado para indicarle, como podrán ustedes observar en el rubro 2, el código de establecimiento y el número de serie y el código del documento. Tendré que colocarlos para saber de qué número a qué número deseo imprimir el talonario, por ejemplo, de facturas. Si es la primera vez, en el casillero 104 tendré que poner deseo imprimir del 1 al 100 de repente o al 200. Todo depende de la cantidad de formatos que yo quiera solicitar a la imprenta que me imprima. Cuando se habla del casillero 100, código del establecimiento, ustedes habrán visto en los comprobantes que en la parte superior derecha aparecen 3 dígitos, normalmente 001. Bien, ese 001 llamado número de serie en algunos casos
es el que indica qué número de establecimiento es el que está emitiendo el documento, teniendo en cuenta que tengo una serie de establecimientos con la misma razón social. Cada uno lleva su contabilidad independiente. Cuando nos referimos al código del documento, hay que tener presente que todos los comprobantes tienen una codificación. Por ejemplo, la factura tiene por código 001. Y cuando hablamos del último número emitido, es, por ejemplo, si yo ya utilicé mis primeros 100 facturas impresas por la imprenta, se me ha terminado el talonario, necesito solicitar nuevamente que se me imprima. Al solicitar la autorización, lógicamente voy a decir que el último número emitido de los comprobantes que solicité con anterioridad fue el número 100. Entonces ahora requeriré que me impriman del 101 a los que yo desee. Acá podemos observar el formato 816, operaciones en línea. ¿Qué sucede en esta situación? No todas las veces nosotros tenemos la facilidad de poder solicitar comprobantes de pago, los tradicionales. A veces somos de repente una línea de aviación comercial y bueno, no va a ser tan sencillo solicitarlo a través del formulario que hemos citado anteriormente. Hay formatos que se han hecho específicamente para poder ser utilizados en la solicitud de estos. Ahora, el formato 816 se utiliza en casos que, por ejemplo, las facturas, boletas de venta, liquidaciones de compra, recibo por honorarios, guías de remisión, boletos de viaje y otros documentos no se desean emitir de manera impresa. Entonces yo utilizo para estos efectos este formulario, solicito a SUNAT que inmediatamente me indique cómo va a ser la conexión con mi clave de sol para efectos de que mis comprobantes sean emitidos electrónicamente. Existen otros formatos, como por ejemplo el 825 que observamos allí, que les decía hace unos momentos, se utilizan por ejemplo para cuando una compañía de aviación comercial desea pedir la autorización para poder emitir o imprimir sus boletos de viaje y que esos hagan las veces de un comprobante de pago. También si trabajamos en servicios ferroviarios, vamos a necesitar de un formato especial para que los boletos que nos venden puedan ser utilizados como comprobantes de pago. Muy bien. Estos comprobantes mencionados son requeridos con autorización del Estado, pero nos hemos adelantado a la compra de bienes y servicios. Antes de realizar una compra, lógicamente voy a solicitar que exista la obligación de parte de otra persona, y no tanto obligación, sino digamos un compromiso, en el que al ejecutar un documento, quien nos venda un producto o servicio nos indique claramente cuánto es el valor del mismo y cuánto tiempo demorará la cotización que nos está haciendo, y que pasado ese tiempo se deslindó de continuar con ese compromiso. Siendo así, no necesitamos de ninguna entidad del Estado para tener un formato específico. Nosotros podemos elaborarlo, o el que nos va a vender el producto lo elabora, y si nosotros aceptamos sus condiciones, pues procedemos a la firma de este en calidad de aceptación. Como todo documento comercial, la proforma va a tener que tener un membrete en donde va a estar la presencia de la persona que nos va a proveer del servicio o de la mercancía que nos va a vender, indicándonos su dirección, localidad y teléfono. Lógicamente, si existe un orden específico, es necesario siempre que tenga una numeración.
lugar y fecha en donde se está realizando el compromiso de vendernos algo, cuánto tiempo va a demorar ese compromiso que por parte de los dos, tanto por el que vende y el que compra, existe, el nombre de la persona o de repente la razón social del cliente a quien se le está haciendo ese negocio o negociando, su dirección, localidad y teléfono del mismo, naturalmente la descripción de lo que se pretende proformar, y si pudiera existir un sello de la persona que solicita la proforma, el cliente, la firma y sello del proveedor o del representante, por supuesto, de la empresa que nos va a proveer, sería muy bueno. En esta proforma que ustedes ven, Superoferta EIRL está ofreciendo varios productos por las cantidades de dinero que oferta, y en la parte inferior indica claramente que esa vigencia es de 30 días. El cliente firmaría del lado derecho y el proveedor del lado izquierdo. No interesa el orden en que se encuentran las firmas, pero en todo caso sí es importante que existan las dos para efectos de compromiso del que vende como compromiso de que aquel que pretende comprar no variará lo que se ha proformado. No todas las veces se podría hacer a través de un compromiso impreso de esta naturaleza. También el que desea comprar algo puede hacerlo a través de una carta. La carta es un elemento que se presenta en temas de redacción, y como toda carta, quien desea el bien o servicio va a solicitarlo. Este es un documento comercial. Ahora, como carta, debe tener un membrete si es una empresa la que pide, ciudad y fecha de donde se está emitiendo, el nombre del funcionario o la razón social a quien se solicita el bien o servicio, es decir, al proveedor, el vocativo, la descripción de la mercadería que estamos pidiendo, referencias de cómo vamos a pagar esa mercancía o servicio. Sería factible hacer mención de la fecha aproximada en que más o menos desearíamos nos envíen la mercadería, la forma que queremos que nos la envíen y que nos indiquen si van a utilizar algún flete especial, su costo, la vigencia de los precios al momento que nos respondan sobre el pedido que estamos haciendo, y las frases de agradecimiento tradicionales y de despedida. Acá observamos una carta de pedido con una redacción tradicional, fecha, destinatario, vocativo, el contenido de lo que se solicita, la forma cómo se va a pagar. Ahí se indica que se va a hacer a través del Banco Interbank con una cuenta corriente, entenderemos que es un cheque bancario. Solicitamos la forma como deseamos que nos envíen la mercancía, el flete, deseamos conocerlo, y por supuesto aparece la despedida final, firmas y demás detalles del que lo solicita. Hemos iniciado el compromiso de comprar un bien o servicio.